Chile está prendido fuego, Venezuela en caída libre, México en una guerra narco, Brasil gobernado por cristianos militarizados y Bolivia en medio de un golpe hecho con una Biblia así de grande. Latinoamérica viene un poco floja de instituciones y nos preguntamos cómo llegamos a esto. En el libro La élite del atraso, José Sousa analiza la sociedad en Brasil y su tesis es lo más cercano que leímos a una teoría unificada de Latinoamérica. Sousa escribe que la situación actual es un episodio más de la novela Los ricos no piden permiso. Desde las colonias, las élites latinoamericanas hicieron sus fortunas sobre la explotación y esclavitud de las poblaciones originarias y afrodescendientes con el objetivo de llevársela toda. Con el tiempo, la violencia racista sobre la que se formaron las sociedades latinoamericanas fue cambiando. El odio al indio o el negro ahora se esconde, más o menos, detrás de un desprecio por el pobre. Con la abolición de la esclavitud, la región quedó llena de ex-esclavos libertos que se veían como mano de obra poco calificada. Pero en lugar de intentar integrar a los esclavos a la sociedad, los reemplazaron por la nueva inmigración europea que eventualmente formó una clase media. Aunque esta clase media no tuviera los mismos privilegios que las élites, igual se sentía superior a las clases populares. Esta superioridad venía por tener un capital simbólico y cultural heredado de Europa, las relaciones familiares, la educación, el alfabetismo, la capacidad de planificación, etc. Es en la clase media donde más prendió el concepto de meritocracia. Después de todo, educarse y avanzar profesionalmente lleva tiempo y esfuerzo. El tiempo libre que la clase media dedicó y dedica a estudiar y desarrollarse intelectualmente es alquilado a las clases populares para que ayuden con las tareas diarias no calificadas como lavar la ropa, limpiar la casa, cortar el césped, en fin. Las clases populares no disponen de ese tiempo ni tienen el dinero para contratar a una persona que los ayude, una situación que reduce mucho sus posibilidades de estudiar y desarrollarse intelectualmente. Además de esto, no tienen servicios que para las clases altas y medias son básicos: redes cloacales, luz eléctrica, calefacción, baño, etc. Muchas personas de las clases medias y medias altas consideran que los pobres son pobres porque no quieren trabajar. Esta idea del pobre holgazán tiene sus raíces en las colonias latinoamericanas, cuando los conquistadores españoles y portugueses usaban a nativos como mano de obra esclava. Esta holgazanería era una reacción de los nativos y esclavos africanos a resistirse al trabajo forzado. Hoy en día el panorama es más o menos el mismo. A las clases populares les exigimos esfuerzo, humildad y sacrificio, mientras las discriminamos y las separamos de la sociedad blanca. No es tan loco pensar que alguien que no ve ninguna posibilidad de mejorar su calidad de vida a través de su trabajo tenga una actitud un poco escéptica con respecto al valor del esfuerzo. Continuará.